Listo, como les estaba diciendo. En este momento es calentamiento, ¿no? Estamos viendo lo más facilito. No tengo el libro a la mano. Aquí está el libro. Ya, derivadas por definición sería lo primero que tendríamos que ver. Es el práctico 12. Luego el práctico 13 es derivadas por tablas. Práctico 14 son implícitas. Si nos da tiempo, al menos vamos a intentar terminar hasta implícitas. Bien, van ingresando, solo hay 9 almas. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Ya, no importa, ya a estas alturas de la vida, el que quiere se aplaza, el que no, no. Pero si voy a estar vigilando el examen, créanme que no van a poder copiar. Ahora sí, vamos con los que están presentes. ¿Cuánto es la derivada de 3x, de 3x cuadrado coseno de xy? ¿Cómo realizo esta derivada? Voy a tener que nombrar, ¿no? Vamos con Alexander Aguilar. Alexander Aguilar, vamos, responda. Benjamín Romero. O Carlos Benjamín Romero, nada. Esperanza Cosío Céspedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo resuelvo la derivada de esta función? Que es una de las facilitas. Se lo hace por separado el 3x al cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué escribiría aquí? 6x. Ya, derivada de la primera por la segunda sin derivar, me dice, ¿no? En este caso sería 6x por coseno de xy, ¿cierto? ¿Así? Está bien. Sí. Ya. ¿Qué sigue? Menos 2x. Menos 2x. A ver, repito. En este caso, verifiquen, tenemos la constante se mantiene. Tengo una función por otra función por función. ¿Por qué digo función por función? Porque en la primera tengo x y en la segunda también tengo x, función por función. Esto voy a tomar como una sola función. Y en cálculo 1 vimos que si yo tengo función por función, es derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por derivada de la segunda, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es derivada de la primera, derivada de 3x cuadrado me dijo 6x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Y tengo una función coseno. ¿Cómo es derivada de la función coseno? Menos seno. Menos seno del argumento ¿por qué? El argumento derivado. Derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? Tengo x por y. ¿Cuál es la derivada de xy? Y. Y. ¿No? Porque x, derivada de x es 1 y y es constante, se copia. Y por 1 es y. Y esta sería acomodado, me quedaría derivada de z con respecto de x es igual a decir, todavía no terminamos, ¿no? Apenas hicimos el término 1. Menos, ahora me toca este segundo término.
Y aquí aplicaría función por función, ¿no ves? No. Función por No. constante. Función por constante. Muy bien. Logaritmo de y, estamos hablando de y, es constante. Todo esto, de hecho, es constante. Solo sería la x cuadrado. Derivada de todo este término, ¿cuánto sería? 2x. 2xy logaritmo de y. Eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta. Acomodando esto, me quedaría 3x, bueno, este menos con más, menos 3xy, esto lo saco afuera y me queda, ¿no? Acá 3xy seno de xy. Y esa sería la derivada con respecto de x. Ahora lo mismo hago con respecto de y. Derivada de z con respecto de y será igual a decir, ¿cuál sería la derivada de z con respecto de y para para el primer término? Vamos, Nayeli, Cris, Villarruel. Sería una constante por función. Ya, muy bien. Sería 3x al cuadrado menos... Por... por... A ver, constante por función. Por menos seno de xy. Por... Ahí sería x constante por x. Derivada de y, 1. Y x se mantiene constante. Muy bien. Nada más, ¿no? Porque si vemos esto es constante, la única función era la que tiene y. Coseno es la función. Después 3x cuadrado es constante. Constante por función, la constante se copia, la función se deriva. Ya derivamos. Perfecto. Menos, ahora me toca el otro término. ¿Cómo lo planteamos aquí? La derivada. Constante por función. La constante sería x al cuadrado. Entonces sería menos x al cuadrado por... Está bien, pero la derivada de esto de acá, ya usted me dice que x al cuadrado es constante. Muy bien. Por, ahora aquí, ¿cómo derivo esto? Función por función. Muy bien. Derivada del primero. Ahora, aquí, para evitarme tanto problema, la constante la puedo agrupar como una sola, para que sea únicamente función por función de esa manera, ¿no? Lo puedo agrupar así, función por función, la constante apoyadita a la función. Entonces, de esta manera, función por función. ¿Cuál sería derivada de la primera? Derivada de x cuadrado y, ¿cuánto sería? X cuadrado. Nada más, ¿no? X cuadrado. Sí. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más, que en este caso hay un negativo, así que tengo que tener muy en cuenta, este menos está por delante, así que le va a afectar. Si acá pongo más, le va a afectar. Voy a poner el paréntesis por si acaso. Más la primera sin derivar por derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de y? Esta era la fórmula, ¿cierto? Hiciera el logaritmo de u, era 1 sobre u por u'. En este caso, la derivada de un logaritmo viene siendo 1 sobre su argumento. Su argumento es y. Por derivada de adentro, y derivada de y es 1, que no se anota.
este caso, simplificando, me quedaría que la derivada de z con respecto de y es igual a menos 3x al cubo seno de xy menos x al cuadrado logaritmo de y más x al cuadrado. Y aquí está la derivada con respecto de x y aquí está la derivada con respecto de y. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta? O quizás si no entendió y se perdió, puede decirlo ahora o callar para siempre. ¿Se entiende cómo hacer derivadas parciales, cierto? Sí, se entiende. Sí. Es muy, muy, muy importante que sepan derivar cálculo 1. Si no, no tiene sentido, ¿no? Cálculo 2. En este caso, si yo digo cálculo 1, esto es una derivada de cálculo 1. Si digo y es igual a 3 seno al cubo, acá cambiémosle por número, pongámosle 5. Seno al cubo de el logaritmo neperiano de 1 más la raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos x, que sea a la cuarta. No, así nada más. ¿Cuál sería su derivada? Cálculo 1. Vamos. 15 por el seno cuadrado de todo eso. 15 por el seno cuadrado de todo su argumento. Ya, está bien. Ahí termina. ¿Qué falta? Derivarlo de adentro. Ya. Por... Hágalo cuenta que lo está haciendo usted. Por... Sería la derivada de todo el logaritmo sobre el logaritmo. No. Es verdad que se deriva de afuera hacia adentro, ¿no? El 5 es constante, se mantiene. ¿Qué es lo que está encerrando a todo? Y lo hizo bien usted. Lo que está encerrando a toda esta función es el exponente, el 3. Muchos dicen el seno. Es verdad que el seno está encerrando a todo eso, pero al seno lo está encerrando la exponente al cubo. Entonces, es este de aquí. Lo que derivo es como si fuera una función elevada a una constante, ¿no? Se baja el exponente, 3 por 5, 15, y se le baja un grado, 2. Muy bien, hasta aquí lo que derivé fue el exponente. Ya derivé el exponente, ahora derivo lo demás adentro. ¿Quién es el que manda ahora? La función seno. Derivada de seno, coseno. Lo de adentro se copia, ¿no? Por derivada de lo demás adentro. Ya derivé la función seno. ¿Qué me queda? Ahora me queda la función logaritmo, ¿no? Por derivada de lo adentro, en este caso el logaritmo. Derivada del logaritmo, ¿cuánto es? Dijimos hace rato que derivada del logaritmo es 1 sobre todo su argumento. Por derivada de lo de adentro. Poco a poco voy entrando, ¿no? Primero el exponente, luego seno, luego logaritmo y voy entrando cada vez más adentro. Por derivada de lo de adentro. Y adentro tengo una suma de dos funciones, donde derivada de 1 es 0, más derivada de la raíz cuadrada. Derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz cuadrada. Por derivada de lo de adentro de la raíz.
Y dentro de la raíz tengo dos funciones, así que abro paréntesis y sería derivada de 2x cuadrado es 4x y derivada de x es 1. Y esto sería, ¿no? Derivo de afuera hacia adentro. Primero el exponente, luego derive seno, luego logaritmo, luego lo de adentro, que son dos funciones, en la cual es una raíz y dentro de la raíz otras dos funciones. Quedándome como respuesta que y' será igual a, acomodando esto, me da algo de 15 por 4x menos 1 sobre 2 raíz de 2x al cuadrado menos x por 1 menos raíz de 2x al cuadrado menos x por seno al cuadrado de todo eso, ¿no? Por coseno de todo eso. Si no pueden con algo tan simple como cálculo 1, nos la vamos a ver fea en cálculo 2, ¿no? Así que practiquen sus derivadas. Tienen que saber derivar bien. Ya, practiquen sus derivadas. A ver, voy a intentar acá hacer que entre en la diapositiva bien esto. Auxiliar, una consulta. Aquí en cálculo 2 se puede sacar máximos y mínimos de una función. Claro, eso tenemos que ver. De hecho, es uno de los temas del segundo parcial. Máximos y mínimos vinculados. Ese es el más complicado. Máximos y mínimos libres y máximos y mínimos vinculados. Listo. Bien, no dicen nada, no sé si están con sueño o si entendieron bien. Así que vamos con el siguiente. Y vamos a resolver derivadas por definición. Tienen práctico. Así que del práctico que les toque, creo que es el 12, ¿qué ejercicio quieren que resuelva? Aquí tenemos derivadas por definición. Hay buenos ejemplos. Y este es el práctico número 12. Vamos. ¿Qué ejercicio desean que resuelva? O si no, elijo yo uno al azar. El 5. El 5. 5 me dicen. Ok. Sí, el 5, arcos. Arco secante. Ok. Control C. Control V. El más feo me han dado. Está bueno. Bien. Derivada de arco secante. Y por definición, en este caso, hay un pequeño problema, ¿no? Y es que la derivada de z con respecto de x, por definición, será igual al límite cuando delta x tiende a 0 de mi función aumentada en x menos la función original.
todo eso entre delta X. Y de aquí no puedo avanzar porque necesitaría separar de una u otra forma esto que tengo aquí. Y si bien se puede separar en x al cuadrado más 2x delta x más x al cuadrado, delta x al cuadrado, ¿cómo lo separo del arco secante? En este caso, puedo yo aquí distribuir el denominador para que me quede de esta forma. Este ángulo se parece a este de acá, pero esto no. Y necesito separarlo. ¿Cómo separo? Arco secante de A más B. Y ahí se frega, ahí se chinga, por así decirlo, ¿no? Es un ejercicio bastante complicado. Así que vamos a acudir a la función inversa que sí podemos separar. Y esa función inversa viene siendo la función arco tangente. Cuando yo tenga una función inversa, arcoseno, arcocoseno, cualquiera de ellas, las voy a llevar arcotangente a la fuerza. ¿Cómo hago eso? Bueno, con trigonometría, ¿no? Agarro un triangulito rectángulo. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Como que bueno. Listo. Ese es mi triángulo. Y digo lo siguiente. Sustituyo. Voy a hacer una sustitución en la cual este de acá va a ser mi ángulo tita. Tal vez no se ve ese color. Ocupemos el de acá. Va a ser mi ángulo tita. En este caso, si yo observo bien, me dice que este triángulo cumple con la condición que tita es igual al arco secante de x al cuadrado sobre y al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo que decir que secante de tita es igual a decir x al cuadrado sobre y al cubo. Nosotros sabemos que secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. O lo mismo que decir que coseno de alfa es igual a 1 sobre secante de alfa. ¿No? Es lo mismo, pero al revés. Y entonces, volteando, esto significa que coseno de tita es igual a, lo mismo acá, volteando, sería y al cubo sobre x cuadrado. ¿No? ¿Por qué? Porque si me dice que esto es igual a x cuadrado sobre y al cubo, se sobreentiende que acá hay un 1, ¿no? Lo que estoy haciendo es voltear lo del numerador al denominador y lo del denominador al numerador. Entonces, volteando este coseno, lo de arriba abajo, lo de abajo arriba, se queda volteado esto de acá y también se quedaría volteado esto de aquí. Listo, ¿no? Eso es lo mismo que elevar a la menos 1. Elevando a menos 1, toda mi ecuación queda volteado. Y secante a la menos 1 es coseno.
Bien, nosotros sabemos que coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que para este triángulo, aquí tendré que la hipotenusa es x al cuadrado y que el cateto adyacente sería y al cubo. Por lo tanto, ¿cuánto será el cateto opuesto? Por teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. O sea que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Sea entonces aquí la raíz cuadrada de x a la cuarta menos y a la sexta. Y con esto yo puedo obtener fácilmente la función seno de tita, coseno de tita y tangente de tita. Donde esto sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto sería, bueno, ya sabemos cuánto es coseno. Aquí está, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente. Tangente será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y despejando el ángulo, me quedaría que tita es igual a arco tangente de la raíz de x a la cuarta menos y a la sexta sobre y al cubo. Y teniendo en cuenta de que ambos son tita, me está diciendo que arco secante de x al cuadrado sobre y al cubo es igual a arco tangente de la raíz de x a la cuarta menos y a la sexta sobre y al cubo. Y bueno, pues trabajando con arco tangente es más fácil. Y yo diré que control C, control V. Diré que esto quedará expresado de la siguiente forma. Z es igual a arco tangente de la raíz de x a la cuarta menos y a la sexta sobre y al cubo. Y ahora sí procedo a hacer las derivadas por definición. Listo. Derivada de z con respecto de x será igual al límite cuando delta x tiende a 0 de mi función aumentada es arco tangente de raíz de x a la cuarta menos y a la función aumentada, ¿no? En este caso sería raíz de x más delta x a la cuarta menos y a la sexta, todo eso sobre
y al cubo menos arco tangente de la función original, x a la cuarta menos y a la sexta sobre y al cubo, todo sobre delta x. Bien, de aquí en adelante, ¿cómo continúo? Yo lo llevé a arco tangente, está igual de feo que cuando estaba con arco secante. La diferencia es que aquí puedo aplicar esto, que es lo que se llama la suma de tangentes. Me dice que tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Cabe aclarar que tangente de menos beta es igual a menos tangente de beta. Por lo tanto, si beta fuera un signo negativo, o sea, fuese una resta, pues acá saldría esa resta y acá también saldría esa resta que lo convertiría en suma. Bien, ¿por qué estoy mencionando esto? Por lo siguiente. En este caso, yo tengo aquí una resta, ¿no? Diciendo que estos valores son mis ángulos alfa y beta. Entonces, si esto de aquí es mi ángulo alfa y este es mi ángulo beta, el cual yo quiero separar, me quedaría la siguiente expresión. Aplicando arco tangente, a ver, sustituyendo esto, me quedaría que derivada de z con respecto de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de alfa menos beta sobre delta x. De esta forma, haciendo de cuenta que los arcotangentes que hemos visto ahorita, aquí arriba uno es alfa, el otro es beta. Entonces, yo puedo decir que alfa es igual a arco tangente de la tangente de alfa, ¿no? La arcotangente es la función inversa de la función tangente, por lo tanto se eliminan, ¿no? Si esta pasa aquí, pasa como tangente, tangente de alfa es igual a tangente de alfa. Por lo tanto, yo puedo hacer este artificio y puedo decir que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de arco tangente de tangente de alfa menos beta. Es lo mismo, ¿no? Si yo a un ángulo lo encierro dentro de una tangente y a todo eso lo encierro dentro de un arco tangente, no le afecto en nada porque estos se anulan y sigue libre. ¿Por qué estoy aplicando este artificio? Para poder aplicar esta fórmula. Y bien, aplico dicha fórmula y me quedará que la derivada de z con respecto de x es igual a esta formulita, ¿no? Sería acá el límite cuando delta x tiende a 0 de... ¿Qué me queda? Me queda aquí tangente de alfa menos tangente de... Perdón, me estoy acelerando, me estoy comiendo el arco tangente, ¿no? Acá me quedaría arco
tangente de, ahora sí, tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Pero recordemos que yo estoy colocando alfa y beta solamente para que me entre, porque no hay espacio, ¿no? Porque en realidad este alfa no es alfa, yo lo puse por acomodarlo, porque en realidad es todo esto, ¿no? Ese es alfa. Este de aquí es beta. Aquí yo lo cambié. No solamente por comodidad estoy aplicando esto. Lo que en realidad tendría que haber escrito es que arcotangente de todo eso menos arcotangente de todo esto va a ser igual a arcotangente de la tangente del arcotangente menos el arcotangente de esto. Quedándome aquí que el arcotangente de la tangente del arcotangente de este ángulo menos la tangente del arcotangente de otro ángulo sobre 1 más tangente del arcotangente de este ángulo por tangente del arcotangente de este ángulo. Voy a hacer la sustitución ya mismo y van a ver qué es lo que me va a ir quedando. Me viene dando aquí la función que delta, perdón, la derivada de z con respecto de x será igual al límite cuando delta x tiende a 0 de el arco tangente de, lo que aquí me quedó fue tangente de qué, de alfa, pero ya dijimos que alfa es en realidad todo esto, ¿no? Control C, Control V. Ya, me da flojera escribir tanto. Entonces, es tangente de todo esto de aquí. Menos tangente de como que va a entrar un espacio grandote esto, ¿no? Bueno, está tan feo. Ay, no voy a borrar. Que ya no voy a colocar el delta X aquí abajito, porque está bien feo. Lo vamos a colocar a un costadito, ¿ya? Más claro. Esto de aquí, Control C, Control V. Me va a quedar de esta forma. Ya, me va a quedar acá. El límite cuando delta X tiende a 0 de 1 sobre delta X por... Ahora sí. Porque tener mucha raya de fracción